Mis amados hermanos, hemos venido desarrollando el estudio de la historia de la redención, maravillándonos cómo desde el primer versículo de la Escritura la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo está presente. La Escritura, sin dudas, es cristocéntrica, y con esos lentes hermenéuticos nos hemos acercado al estudio del libro de Génesis. La promesa dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, en torno a la simiente de la mujer que habría de venir, es expandida en su revelación a medida que la historia de la redención avanza. Y estamos posicionados desde hace 2 enseñanzas atrás en cómo la promesa se ilumina con potencia en relación con la vida de Abraham, quien es llamado por Dios a salir de su tierra y abandonar su parentela e ir a la tierra que Dios le mostraría. Allí se desarrollaría un pueblo que surgiría de él, y de medio de ellos y del desarrollo de la historia de ese pueblo, la simiente prometida que bendeciría a todas las naciones de la tierra, la simiente anunciada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Para entrar en contexto en la enseñanza de esta mañana, por favor acompáñame a Génesis capítulo 12 y leamos los primeros versículos de Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por favor, lee el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, literalmente dice a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A partir de este instante de la historia de la redención, este instante que acabamos de leer, en lo que Dios le demanda a Abraham y la promesa que le realiza, a partir de este instante en la historia de la redención, es vital entender que en el desarrollo de esta gloriosa historia de la salvación, la promesa de la tierra dada a la simiente prometida es un aspecto tipológico, una sombra, una bendición material y temporal que apuntaba a una bendición mayor, a una espiritual. Apuntaba al reposo, al descanso que la obra de nuestro Señor Jesucristo lograría por su pueblo, los creyentes en la promesa, la descendencia espiritual de Abraham. Es fundamental cuando estudiamos las Escrituras y vamos recorriendo el desarrollo de la historia de la redención, entender que la promesa tierra simiente apuntaba a algo más allá de un terreno físico. Apuntaba hacia la promesa del verdadero reposo y descanso que lograría la simiente prometida, la simiente que sería bendición para todas las familias de la tierra. Así como Dios ingresaría a Israel a la tierra prometida, Cristo introducirá a su pueblo, a la iglesia, en la Canaán celestial. El Nuevo Testamento nos permite iluminar esta verdad que se va desarrollando en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos permite entender lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo, dice el apóstol Pablo.
Y así lo entendieron los creyentes en el Antiguo Testamento. Ellos entendieron que las promesas de bendiciones terrenales apuntaban a algo que trascendía a esas bendiciones. Así nos lo permite entender la luz que trae el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Acompáñame, sin perder Génesis 12, a Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Abraham, a quien se le hicieron las promesas, entendió que esos aspectos materiales y físicos no eran el fin de la promesa, apuntaban a algo mayor. Hebreos capítulo 11, versículo 8 leemos: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que aún los creyentes del Antiguo Testamento entendían que las bendiciones materiales y terrenales no eran el fin en sí de las bendiciones, apuntaban a algo que trascendían dichas bendiciones. Oswald, en su libro La tipología de Jesús en el Nuevo Testamento, comenta: Jesús ha tenido éxito donde Moisés fracasó, al conceder al pueblo de Dios acceso al descanso celestial del que la tierra terrenal no era más que un tipo o sombra. Y Michael Chase expresa: la tierra prometida prefiguraba la nueva Jerusalén, la ciudad cuyo constructor y artífice es Dios. La tierra prometida, como antes el Edén, miraba hacia la nueva creación que se recibiría en Cristo Jesús, termina señalando Chase. Así que cuando vamos leyendo la historia de la redención y nos encontramos con que a Abraham se le prometió una tierra a una simiente, tenemos que entender lo que trascendía dicha promesa y que la luz del Nuevo Testamento nos lo expone y nos lo expresa de esa manera. Abraham, en el recorrido de la historia de la redención, llega a esa tierra, a Canaán, habitada por pueblos paganos. Y cuando llega, empieza a levantar altar en cada lugar donde se asentaba, en una acción que expresaba la toma espiritual de dicha tierra, una expresión de fe en torno a la promesa. Por favor, Génesis 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo entre Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham llegó y empieza a realizar acciones que entendía como una toma de posesión espiritual de dicha tierra. Pero en el último estudio que realizamos en torno al libro de Génesis, vemos que Abraham se encuentra también en un proceso de maduración de su fe en Dios. Pues debido a una hambruna que llega a Canaán, desciende a Egipto. Y allí se desliga de su confianza en Dios y en la promesa. Y actúa como un pagano, mintiendo en torno a la relación que tenía con su esposa Sarai, diciendo que era su hermana y colocándola en peligro de ser tomada por mujer por Faraón. Colocando en peligro la promesa,
Porque debemos recordar que la promesa está ligada a la tierra y a la simiente que vendría de Abraham. A la tierra y a la simiente. Pero Dios no permite que sus planes sean frustrados por el pecado del hombre. Su promesa se cumplirá a pesar de la infidelidad de sus elegidos. La simiente prometida vendría del linaje de Abraham. Y es por ello que allí, en medio de esa historia que estudiamos la última vez que estuvimos en torno al libro de Génesis, Dios protege a Sarai de que no fuese tomada por el faraón y es devuelta a Abraham. Allí quedamos. Allí, en medio de esa historia de la acción divina, aún de proteger la promesa en torno a la infidelidad de sus elegidos, allí quedamos y nos preguntamos, ¿qué haría Abraham ahora, después de haber mostrado su infidelidad y desconfianza ante el Señor que le había llamado? Y es donde entramos al estudio de nuestro texto a desarrollar en esta mañana, Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué haría Abraham ahora después de haber mostrado su infidelidad y desconfianza ante el Señor que le había llamado? ¿Qué haría Abraham después de haber colocado la promesa en peligro? Bueno, Abraham no se queda inmóvil, lamentando su infidelidad a Dios allí en Egipto. Abraham retorna al punto donde se encontraba antes de haber descendido a Egipto. Es decir, Abraham retorna en sus pasos al lugar donde había levantado altar al Señor. Retorna a centrar su vida, su existencia en la promesa, en la tierra y su simiente. Esta acción que nos narra los 4 primeros versículos de Génesis 13 expone el arrepentimiento de Abraham, porque arrepentirse es precisamente esto, volverse en los pasos. En hebreo mismo, la palabra hebrea, volverse, es la palabra que traducimos como arrepentirse en el hebreo, dar media vuelta del camino en el cual nos alejamos de la voluntad de Dios y retornamos a Él. Y eso es lo que sucede aquí con Abraham. Porque, amados hermanos, Abraham, al igual que tú y yo, en medio de este peregrinaje, era un creyente en crecimiento en santidad, que maduraba su fe en la promesa. A veces pensamos que los personajes bíblicos son especies de superhéroes espirituales, pero no, ellos también estaban en un proceso que Dios iba dirigiendo en torno a su fe madura, en torno, en este caso, en este momento de la historia de la redención, su fe en torno a la promesa. Pero así como la Escritura expone las flaquezas de Abraham, también nosotros debemos ver lo que podemos aprender de Abraham y su progreso en madurez en torno a la fe. Abraham había fallado, pero Abraham se levanta y retorna al lugar donde se encontraba antes. Ese es el énfasis de los primeros 4 versículos de Génesis 13. Leamos una vez más el versículo 3 y versículo 4. Y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y allí, en este aspecto, en esta conducta de arrepentimiento, de regresar una vez más a enfocarse en la promesa, allí Dios seguiría tratando con él en relación con la promesa y su vida centrada en ella. Debemos recordar que en el llamado divino a Abraham se le ordenó, como vimos ahora que leímos los primeros versículos de Génesis 12, se le ordenó que Dios le dijo: vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, la orden que Dios dio a Abraham no era solamente dejar su tierra, sino que tenía que dejar toda su familia atrás. Pero vemos que Abraham no cumple plenamente la orden que Dios le ha dado, porque lo vemos que sale de Ur de los Caldeos con su padre y su sobrino Lot. Pero mis hermanos, como ya lo expresé, los planes divinos no son detenidos por la torpeza y el pecado del hombre. Y muchas veces Dios vuelve a centrar a sus elegidos en torno a su voluntad a través de hechos que desde nuestra posición temporal y limitada son acciones dramáticas y dolorosas. Y en el caso de Abraham, que no había obedecido plenamente el llamado que Dios le había hecho y que se había quedado viviendo en Harán junto con su padre y su sobrino, Dios, por medio de la muerte de su padre, hizo que se volviese a movilizar a la tierra que él le daría a su simiente. Dios toma la vida del elegido y lo hace progresar según su voluntad. Y ahora, en el desarrollo de la historia de la redención, que ha regresado a los pasos Abraham en torno a la promesa divina, Dios sigue por medio de sus actos providenciales ajustando la vida de Abraham a la voluntad divina. Y era el turno de su sobrino Lot, el cual debía ser desligado de su lado. Y como muchas veces vemos que sucede en la historia de la redención, Dios utiliza aún el pecado del hombre para que su voluntad sea ejecutada. Como bien lo expresa nuestra confesión de fe en el capítulo 5, que habla de la providencia en el párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales Él sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es, ni puede ser, autor del pecado, ni lo aprueba, señala nuestra confesión. Y aquí, en el caso de Abraham y Lot, se llega a cumplir la voluntad divina por medio de las rencillas que causaron las riquezas que ahora poseían. Ya el texto nos ha dicho en el versículo 2 del capítulo 13, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero ahora añade versículos 5 al 7, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y tengo que iniciar diciendo lo siguiente: qué ridículo es el mal llamado evangelio de la prosperidad, que toma pasajes como este para expresar: iglesia, pueden ser tan prósperos como Abraham. La voluntad de Dios es que sus hijos sean prósperos como Abraham. Y yo me pregunto, ¿es que no ven que es evidente que el contexto del que se habla aquí es negativo? ¿Cómo pueden tomar textos como estos para expresar semejantes cosas? Claramente, esta expresión de las riquezas que creaban esta rencilla entre Abraham y Lot tiene un contexto negativo. Y es por eso que la mayoría de comentaristas antiguos se centraban en torno a Génesis 13, los primeros versículos, en exponer los conflictos, en exponer que los conflictos pueden traen las riquezas,
también se expresa muchas veces en los conflictos que ocurren al interior de la familia, como en este caso. En múltiples ocasiones hacen que aún las mismas familias entren en conflicto. Ahora, lo malo no es poseer riqueza. Lo malo es que la riqueza lo posea a uno, direccionando la vida y el manejo de aún del mismo tiempo. Pero en torno al texto que estamos estudiando, quiero resaltar que muchas de estas riquezas que se expresan tanto de Abraham como de Lot, habían sido adquiridas o aumentadas por causa de la mentira que Abraham había expuesto en Egipto y que había colocado en peligro a Sarai y a la promesa de la simiente. No es casualidad que la referencia de que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro, y que Lot tenía ovejas, vacas y tiendas, se realice después de su salida de Egipto, donde hemos visto que habían sido enriquecidos debido al favor a Abraham por parte de Faraón al tomar a su supuesta hermana Sarai. Recordemos eso leyendo el versículo 16 del capítulo 12. E hizo bien Faraón a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Las personas que tal vez estaban allí en Canaán y veían regresar a Abraham de Egipto y veían que había aumentado sus riquezas de una manera inmensa, pensarían: ¡oh, qué fruto! ¿Qué fruto tuvo haber descendido a Egipto? Pero mis amados hermanos, el fruto del pecado, a los ojos de los hombres, puede ser deseado, pero su fin es siempre llanto y conflicto. En este caso, esas riquezas crearon las rencillas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Eran pueblos nómadas, iban de un lugar a otro en medio de una tierra que ya estaba poblada por paganos, como nos señala al final del versículo 7. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Y las oportunidades de tierras para la alimentación de sus animales empezaba a complicarse. Así que la situación, una situación creada a partir de una mentira, y el fruto que trajo eso, que a los ojos de los hombres dijo: ¿fue buen fruto? Así que la situación llevó a que Abraham tomara la decisión de plantearle a su sobrino que se dividieran. Y aunque esto debió ser duro para Abraham, sin duda era la voluntad de Dios que así fuese. Pues la promesa se había hecho a Abraham y a la simiente que vendría de él. Leamos versículos 8 y 9 de Génesis 13. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esta acción de parte de Abraham, ¿cuál acción? De darle la opción primera a su sobrino de que escogiese él la tierra que quisiera. Esa acción de parte de Abraham muestra un crecimiento en la vida de madurez de la fe de Abraham. Abraham no era el mismo que había descendido a Egipto. Él ahora depende de Dios y su mano providente en torno a su destino. Esto puede verse entonces al decirle a Abraham a Lot: escoge tú primero, lo que quieras. Donde tú escojas, yo iré para el otro lado. Abraham era el mayor, Abraham era el más preeminente en medio de esa caravana nómada. Abraham era aquel a quien se les había hecho la promesa, pero Abraham cede ese privilegio a su sobrino. Ahora Abraham entendía que el cumplimiento de la promesa estaba en las manos del Señor. Por el contrario, Lot, quien debía haber devuelto el honor a su tío, fue impulsado por su torpe ser caído. Se dejó guiar por sus ojos
y escogió la tierra que a sus percepciones era la más próspera, sin reparar o sin dar importancia de quienes habitaban en ella. Versículo 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando uno lee la historia de la redención de Génesis 1 y llega a este momento y lee que alguien se está estableciendo hacia el oriente, debe gritar de advertencia de lo que está ocurriendo acá. Más adelante vamos a ampliar este punto. Pero no podemos pasar por algo muy importante, y es el hecho de que Lot, sin lugar a dudas, conocía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Sin dudas, Abraham la habría comunicado a todos los que con él estaban. Eran las buenas noticias de Dios. De su descendencia vendría uno que sería bendición a todas las naciones de la tierra. Pero esa promesa para Lot le pareció sin brillo, sin peso, ante la posibilidad que se le presentaba de escoger una mejor tierra. Una tierra tan fértil que a sus ojos parecía ser el mismo Edén del que había escuchado. Mira que el versículo 10 dice, como el huerto de Jehová, o como lo mejor de la tierra de Egipto, de la cual acababa de ser expulsados. Mis amados hermanos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lot tenía el dicho de los falsos cristianos del día de hoy: yo quiero las calles de oro prometidas aquí y ahora, no en la eternidad. Hay supuestamente cristianos que anhelan, son las bendiciones aquí, las bendiciones reales de la Escritura en torno a la gloria eterna. No son tan interesantes, palidecen frente a propuestas de bendiciones terrenales. Lot prefería las llanuras bien regadas por encima del altar que Abraham había levantado. El corazón de Lot estaba donde estaba su riqueza, y esta no era la promesa. La promesa no era su riqueza, sino lo material y lo temporal. El erudito judío cristiano Alfred Edersheim, quien conocía muy bien ese territorio y la historia de ese territorio, comentó lo siguiente: a lo lejos, la oscura montaña de Moab, a su pie el Jordán serpenteando por el valle de indescriptible fertilidad, y en primer plano la cadena de montes de Jericó. Cuando los patriarcas contemplaban toda la cuña del valle del Jordán, estaba colmado de la más exuberante vegetación tropical, el lugar más dulce de todo lo que se hallaba alrededor del lago de Sodoma, que en aquella época seguramente era un lago de agua dulce. El circuito que se parecía en su aspecto a la región del mar de Galilea, pero superando en gran manera su fertilidad y belleza. En esta circunferencia del Jordán y cerca de las aguas de Sodoma habían crecido ciudades ricas, pero también era la sede de la más terrible corrupción. Cuando Lot vio esa circunferencia o región hermosa como el paraíso, verde con su vegetación perenne como la parte de Egipto bañada por el Nilo, su corazón se fue tras ello, sin preocuparse o sin tomarse la molestia de indagar sobre el carácter de sus habitantes. Ciertamente dicho espectáculo podría cautivar fácilmente el corazón de cualquiera que tuviese sus afectos puestos sobre las cosas de aquí abajo. Tal era el corazón de Lot, y ahora reivindicaba con su elección la necesidad de su separación de Abraham, termina señalando Edersheim. Y es que, amados hermanos,
Esta historia de la separación de Abraham y su sobrino Lot es un contraste entre quienes caminan bajo la promesa y quienes caminan guiados por sus percepciones. Arthur Pink comentaba: qué imposible que Lot se quedara con Abraham. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Abraham se comportó como si viera al invisible, mientras que el corazón de Lot estaba puesto en las cosas del tiempo y de los sentidos. Por lo tanto, se nos dice, no podían habitar juntos. Era una imposibilidad moral. Abraham caminó por la fe, Lot por vista. Abraham fue generoso y magnánimo, Lot codicioso y mundano. Abraham buscó una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios. Lot hizo su hogar en una ciudad que fuese construida por el hombre y destruida por Dios. Abraham fue el padre de todos los que creen. Lot fue padre de aquellos cuyo nombre es una infamia perpetua. Abraham fue hecho heredero del mundo, mientras que el telón cae sobre Lot con todas sus posesiones destruidas en Sodoma y él mismo habitando en una cueva, termina señalando Pink. Los creyentes, amados hermanos de todos los tiempos, han caminado por fe y no por vista. Y es por ello que no es casualidad que una vez más en el recorrido que llevamos de Génesis, en el recorrido de la historia de la redención, se nos diga que aquellos que se alejan de la promesa, que se alejan de Dios, se establecían hacia el oriente, como lo señala el versículo 11 del capítulo 13. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot y su familia se unen a Caín, se unen a los habitantes de Babel en sus acciones de alejarse de Dios. Hasta este momento en la historia de la redención se nos muestra que Caín habitó hacia el oriente y que Babel se construyó hacia el oriente. Siempre hacia el oriente es alejarse de Dios. Y este es el camino que ha tomado Lot, alejarse de la promesa, siendo guiado por sus deseos y percepciones. También es importante notar que esta pésima decisión de Lot lo hace salir de Canaán, la tierra prometida, versículo 12. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Los vecinos de Lot eran los habitantes de Sodoma, del cual se nos dice que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta expresión claramente señala el desvío que más adelante se nos expone. Estos habitantes que había elegido Lot, donde no reparó, a él le importaba era las llanuras maravillosas que tenía y donde su ganado sería alimentado. Esta expresión de ese desvío más adelante se nos va a exponer que tan alejados de Dios era la inmoralidad sexual en medio de ellos como algo natural. Eso fue lo que escogió Lot, despreciando la promesa de Dios a Abraham. Poco a poco se fue acercando a ellos, siguiendo el camino natural de quien no cuida sus pasos. Y mis hermanos, esto es una advertencia para el creyente. El Nuevo Testamento nos dice que el justo Lot afligía su alma día a día al ver la perversidad de las personas con que cohabitaba, pero él estuvo allí metido porque no cuidó sus pasos. ¿Y cómo terminó Lot? Lo vamos a estudiar más adelante, pero al final él termina en medio de ellos, con Sodoma metido en su corazón y con el abominable futuro que se nos mostraría con Lot sin ninguna posesión, en una cueva, borracho y fornicando con sus hijas. Este es el final que Lot no previó, porque fue dirigido por sus percepciones y su corazón no estaba en torno a la promesa. El puritano Matthew Henry comentó: adviértase, iglesia. Estas palabras del puritano Matthew Henry es para cada uno de nosotros en cada una de las situaciones. Seas tú un joven eligiendo a tu esposa, una esposa eligiendo a su esposo,
un hombre eligiendo un negocio, un socio, lo que sea. Matthew Henry decía, adviértase, las elecciones sensuales son elecciones pecaminosas y rara vez salen bien. Quienes al elegir relaciones, vocaciones, moradas o acuerdos son guiados y gobernados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y no consideran los intereses de sus almas y su religión, no pueden esperar la presencia de Dios con ellos ni su bendición sobre ellos, sino que es común que sean decepcionados aún en aquello a lo que principalmente aspiraban y pierdan aquello en que se prometían satisfacción. En todas nuestras elecciones este principio debe prevalecer, que lo mejor para nosotros es aquello que es mejor para nuestras almas, termina señalando Henry. Ahora, acontecido esto, esta separación entre Abraham y Lot, acontecido esto, que por fin Abraham se encuentre en el punto en que debió haber estado desde el llamamiento que el Señor le realizó en Ur de los Caldeos, alejada su parentela, Dios ahora entra a reafirmar la promesa a Abraham. Versículo 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. El contraste. Lot levantó sus ojos, nos dice la Escritura, y eligió. Ahora es Dios quien le dice a Abraham que levantara sus ojos y mirara. Hay una gran diferencia de una vida guiada por el torpe y limitado ser pecaminoso y otra sometida a Dios y su promesa, quien viviendo por ella sería el poseedor de las bendiciones que Dios le había señalado. Tierra y simiente. Abraham debía vivir bajo dicha expectativa. Amados hermanos, en estas palabras que Dios le dice a Abraham, claramente nos muestra que esa tierra de Canaán no era todo lo que señalaba la promesa. Se extendía, era todo el mundo, porque señalaba la obra de la simiente prometida en torno a la restauración de la creación a la voluntad divina. Abraham debía vivir bajo dicha expectativa de promesa, tierra simiente. Su existencia debía centrarse en ello, y así lo mostró. Empezó a ir a cada punto de esa tierra. Empezó a ir al lugar donde adoraban los paganos, y allí levantaba altar al único Dios verdadero. Y con estas acciones en medio del cananeo y el fereceo, empezaba a tomar posesión espiritual de las promesas que Dios le había prometido. Versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y recuerda que los encinares o todo lugar de amplia vegetación eran los lugares de culto de los pueblos cananeos. Lo que se nos señala aquí es que Abraham va a esos lugares y levanta altar al único Dios verdadero, porque está tomando posesión de la tierra que Dios le había prometido. Mis amados hermanos, esta es la historia de la redención. La historia de Abraham y la separación de Dios, sin lugar a dudas, nos trae grandes riquezas, grandes enseñanzas para nosotros. Pero debemos siempre tener presente que el escritor bíblico tenía una intención con la audiencia a quien escribía. Así que es obligatorio cada vez que vamos a los pasajes del Antiguo Testamento a preguntarnos, por ejemplo, en este caso, ¿cuál era la intención de Moisés con el pueblo israelita que vagaba por el desierto al enseñárseles este pasaje histórico de la vida de Abraham? ¿Qué intención tenía Moisés al exponerles este momento histórico de la vida de Abraham a ese Israel que caminaba hacia tomar la tierra prometida? Es evidente
como lo recalcamos en la última enseñanza que tuvimos de Génesis, que Moisés quiere hacer claro el grado de similitud en la experiencia de vida de Abraham y la tierra con la nación de Israel en torno a su posesión de la tierra prometida. Moisés quiere hacer claro para el pueblo israelita que la historia de vida de Abraham en torno a la promesa tiene mucho vínculo con su historia y desarrollo que estaban teniendo. Déjamelo recordártelo rápidamente. Tanto Abraham como Israel habían descendido a Egipto por causa de una hambruna. Tanto Abraham como Israel salieron enriquecidos de ese lugar por mano de los egipcios. Ya leímos en el versículo 1 y 2 de Génesis 13 esto en torno a Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, si eres rápido en Biblia, acompáñame a Éxodo capítulo 12, versículo 35, y mira cómo se nos narra la salida de Israel de Egipto, también habiendo sido enriquecidos por los egipcios. Éxodo 12, 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Así que claramente Moisés quería mostrar esta similitud de la historia de Abraham con la vida de Israel. Así como Abraham había sido condescendiente con Lot al darle la opción de que pudiese elegir primero el territorio, pero no tendría morada con él, así también Israel sería condescendiente con los descendientes de Lot, pero no tendría morada con ellos. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés quiere mostrarles el vínculo de la historia de Abraham con el vínculo de la historia de Israel. Deuteronomio 2, 9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab. Moab es uno de los descendientes de Lot. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, con descendencia. Porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Con descendencia, pero no iba a habitar con ellos. Versículo 19, el otro descendiente de Lot. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, con descendencia, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Así que es clara la intención de Moisés en señalar este vínculo en la vida de Abraham con Israel, porque quería que Israel aprendiera de la vida de Abraham, que aprendiera de la vida de Abraham en torno a la promesa, que aprendiera de la vida de Abraham en torno a alejarse de dicha promesa. Que aprendieran que al igual que Abraham, desde su llamado, su existencia solamente tenía sentido a vivir bajo la promesa divina. Y que cuando se desligaba de ella, los problemas vendrían. También Israel debía aprender, como le había acontecido a Abraham, que aun siendo torpes y pecando contra Dios, Dios permanece fiel a su promesa. Y como Abraham, el pueblo lo que tenía que hacer es volver en sus pasos a centrarse y en vivir bajo la expectativa del cumplimiento de ella. Y es que, amados hermanos, conocemos que en el peregrinaje hacia la tierra prometida, Israel había fallado, había pecado contra Dios. Es más, esta generación que recibe estas palabras de Moisés, esta generación que iba a tomar posesión de la tierra prometida, era testigo de la disciplina divina, pues toda la generación de sus padres había muerto por el desierto debido a la incredulidad en la promesa. No habían podido sacar a Egipto de sus corazones, esa primera generación. Deseaban las migajas de comidas que tenían en Egipto, despreciando la promesa divina. Pero esta segunda generación que recibía estas palabras de Moisés debía adorar a Dios, centrarse en la promesa e ir en posesión de la tierra prometida.
debían aprender que aquellos que se dejan guiar por sus sentidos, por sus percepciones, en vez de creer a la voz de Dios, debían ver el ejemplo de Lot y el fin trágico que le deparó para él y para su familia. En otras palabras, al igual que Abraham, Israel debía caminar por fe y no por vista. Ahora bien, como lo expresamos al inicio de la enseñanza, Cristo y su obra son el centro de ella. Está presente en forma de promesa, tierra simiente, tierra simiente. La tierra prometida, el reposo de Israel, repito, solo era una sombra que anunciaba el verdadero reposo del pueblo de Dios logrado por la simiente prometida. Hermanos, no hay mayor gozo que sabernos aprobados por Dios y con la certeza de nuestra eternidad en su glorioso reino. El apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en Romanos 5, versículo 1 y 2. Así que claramente Cristo está presente allí, Él es la promesa. Pero aun siendo Cristo el mismo fin, el objeto final de la fe, Él mismo dio ejemplo de la manera en que debemos peregrinar por este desierto. Acompáñame a Hebreos capítulo 12 y miremos cómo el autor de la epístola nos expresa la manera de peregrinar tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada levantada, ¿dónde? ¿Cómo debemos peregrinar nuestro desierto? ¿A dónde tenemos levantada nuestra mirada? ¿A dónde? ¿Lo están levantando en torno a promesas temporales? De una vez te digo, el fruto es llanto y dolor. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice el autor de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos dice cómo caminó Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos nos trae como ejemplo a Jesús para que caminemos como Él en este peregrinaje. Nuestro Señor Jesucristo caminó puestos los ojos en lo prometido por el Padre en el consejo trinitario eterno. Abraham caminó puestos los ojos en la promesa que Dios le había dado de que su simiente sería bendición para todas las naciones de la tierra. Debemos preguntarnos, ¿cuál era el gozo del Señor Jesucristo? Ese gozo que le permitió que los sufrimientos estuvieran en un segundo plano, a tal punto que el autor de Hebreos nos dice, menospreció el oprobio. ¿Cuál era ese gozo? El mismo texto lo responde, dice, sentarse a la diestra de Dios. Pero a mí me gusta expresarlo así. El gozo de Cristo era glorificar a su Padre y ganar un pueblo para sí. Jesús, en medio de su misión, colocó en segundo plano su sufrimiento porque más gloriosa era su recompensa. Esa es la manera en que el creyente debe conducirse en este peregrinaje hacia su patria celestial. Su gozo es de la misma manera que Abraham caminó, la misma manera en que nuestro Señor lo hizo, con los ojos puestos en lo que el Señor ha señalado y prometido. Siempre ha sido así. Y es por eso que en este mismo contexto de Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos nos trae a un creyente que menospreció todo porque sus ojos estaban puestos en el galardón. ¿Y cuál era el galardón de este creyente? Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26.
¿Cuál era el galardón? ¿Cuál era el tesoro de este creyente que le permitió caminar por este peregrinaje despreciando las riquezas de este mundo? Dice el autor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mis amados hermanos, los placeres del pecado son reales. Los placeres del pecado son reales, pero efímeros. Y con un fruto que no se puede desligar: el dolor, la angustia, el sinsabor, el vacío, el hastío, el desespero, la muerte. Pero vivir centrados en nuestra fe, en la obra lograda por el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, ese es el poder que vence este mundo. Nos permite menospreciar el oprobio, el dolor, las tentaciones de un valle serpenteado por un río y una flora maravillosa. La pregunta clave de esta enseñanza para nosotros en esta mañana es: ¿cómo caminamos este peregrinaje? ¿Realmente tienes como tesoro a Jesucristo y su obra de salvación? ¿O cuando esa expresión tan bonita es sopesada frente a lo que tus ojos anhelan, realmente Cristo es el tesoro preciado para ti? Mis amados hermanos, ver las acciones de Lot son una advertencia para los que estamos aquí presentes, pues expone la vida de alguien cercano a la promesa. El Nuevo Testamento llama a Lot justo, pero que es desviado por el ofrecimiento de un mundo caído. ¿Y cuál fue la paga? Perdió absolutamente todo. Que nadie piense que puede engañar y tomar lo mejor de los dos reinos completamente antagónicos. O caminamos con la mirada puesta en el reino al que pertenecemos, ajustando nuestra vida a dicho reino, o terminarás en las manos del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. No creas, no te engañes, no es posible que puedas tener un pie en el mundo y uno en el reino de Dios y salir ileso. Entiende que prometer lealtad a una parte es declarar la oposición a la otra. El apóstol Juan advirtió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué puede haber más valioso que Cristo y su obra? Ahora, si tú sentado allí dices: esa es una frase muy bonita, pero frente a las circunstancias de la vida no me sirve de nada, detente ante ese pensamiento. Y como el salmista Asaf, reflexiona sobre el instante que todos enfrentaremos, todos los que estamos aquí, incluyendo los niños y los bebés: la muerte y el juicio. Todos enfrentaremos eso. Y frente al pensamiento: sí, Cristo es espectacular, pero no, yo necesito algo para la hora, para el cáncer que está viviendo mi mamá, para esta situación de mi matrimonio, para la situación financiera que estoy viviendo, para la insatisfacción de mi corazón. Yo necesito es algo para ahora. Sopesa eso frente a ese evento que todos enfrentaremos. ¿Cuándo lo enfrentaremos? ¿Tú sabes cuándo lo vas a enfrentar? ¿Tú crees que va a ser dentro de 10 años? ¿Y qué tal si es hoy? ¿Qué tal mañana, en un año, en 5, en 10, en 60? ¿Cuándo es nuestra muerte? No lo sabemos. Pero lo que sí es plenamente seguro es que lo enfrentaremos, y allí estas circunstancias presentes quedan en un ínfimo grado. Asaf, el salmista, viendo la prosperidad del impío, dijo que sus pies casi que resbalan a ir a caminar como el impío, porque los veía a ellos tan rebosantes, logrando todo lo que sus corazones querían, y por el contrario su vida era muy difícil. Pero dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como el sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y sigue diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y termina diciendo, ¿por qué aquí? Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esto está en el Salmo 73. Pero déjame darte algunas aplicaciones secundarias más en torno a la enseñanza de esta mañana. Como creyentes debemos ser conscientes que el enemigo de nuestras almas, Satanás, tiene como propósito existencial detener nuestros pasos de crecimiento en santidad. Abraham pecó, desconfió del Señor, pero Abraham no se quedó allí tendido. Abraham regresó en sus pasos y volvió a centrar su vida en torno a la promesa de vida y siguió caminando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Caemos, pero debemos levantarnos y centrarnos una vez más y seguir creciendo en torno a la santidad. Un segundo aspecto secundario de esta enseñanza es que debemos proteger el testimonio cristiano. No debemos permitir que por cuestiones materiales la rencilla surja en medio de hermanos y que sea ocasión para que el impío, el no creyente diga, mira, dizque cristianos. Abraham renunció a su derecho porque entre hermanos no deberían existir contiendas y mucho menos cuando el cananeo y el fereceo habitaban la tierra. Es mejor asumir la pérdida y no que el nombre de Cristo sea menospreciado por estas causas. Así lo enseña Pablo en 1 Corintios 6, 5 al 7, que puedes anotar allí. Y tercero, y con esto termino, mira con quién te relacionas. No sea que como Lot, poco a poco vayas colocando las tiendas de tu morada cada vez más cerca de la habitación de los impíos hasta que te encuentres en medio de ellos. Cela tu ser. Como expresó el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No somos inmunes a ser contaminados por la lengua y vida de los impíos. Cuida de que no se cumpla en ti el recorrido que expone el principio del Salmo 1. Un varón que estuvo en consejo de malos, leo de forma negativa el Salmo 1 inicial, los primeros versículos, el primero. Un varón que anduvo en consejo de malos, que después se halló en camino de pecadores y al final termina sentado en la silla de escarnecedores. Si andas bajo el consejo del impío, en medio de sus expresiones, planes, visiones, lenguaje, muy pronto te verás caminando con ellos y después sentado con ellos, como sucedió con Lot. Por el contrario, ¿cuál es nuestro papel? Levantar altares en medio de ellos, como Abraham, es decir, proclamar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, mis amados hermanos. Vamos a orar.